En la clase de hoy vamos a estudiar al arcángel Zadkiel. Y Zadkiel se escribe exactamente igual que el de la semana pasada, Zadkiel, solamente hay una diferencia, y es que donde Zadkiel tiene una D de dedo, Zadkiel tiene una PH. Zadkiel. Hay solamente esa pequeña diferencia entre Zadkiel y Zadkiel en términos de escribirlo. Ahora aprenderemos el por qué es tan parecido, ¿vale? Para que lo puedan utilizar como regla mnemotécnica y recordarlo, la D de dedo es el número 4, significa tomar forma. Por tanto, Zadkiel es el arcángel número 4, el que toma forma. Por eso Zadkiel lleva la D de dedo. Y Zadkiel es la transmisión, por tanto, perdón, la F es la transmisión, por tanto es Zadkiel y es el arcángel número 3. Su color es el negro, el número es el 3, el nombre de Dios correspondiente es Yahvé, y la virtud el vicio que compensa es la gula, y la virtud es la compasión. Ahí tienen todas las correspondencias de este arcángel. Vuelvo a repetir lo más importante: virtud, vicio. La virtud es la compasión, el vicio es la gula. La gula, voy a empezar por esa parte. La gula es entendida como ese deseo o esa necesidad de comer, comer y comer, y no parar de comer. Esa es una parte de la gula. Sin embargo, para poder entender bien la gula, tenemos que comprender por qué sucede. Cuando comes, comes y comes, a veces no es porque tengas hambre, ni siquiera es avaricia de tener más y más comida, sino que muchas veces el comer, comer y comer es una manera de llenar los vacíos. Ya les he explicado cómo a través de prestar atención al exterior, a través de no estar conscientes de nuestro interior, nos vamos vaciando, nuestra conciencia se va vaciando y van quedando vacíos. Esos vacíos son los que tratamos de ocultar a través de la gula de comer, comer y comer. Ahora, el verdadero pecado o vicio de la gula no está limitado exclusivamente a el comer, sino que está enfocado a todas aquellas actividades que realizas con una actitud de acallar lo que estás sintiendo. Podríamos decir que la gula es lo que hace para poner negaciones. Entonces, hay personas que la gula es verdaderamente a través de ese comer. Pero hay personas que la gula es a través de encerrarse en el trabajo y tienen problemas, pero se refugian en el trabajo y lo único que hacen es trabajar, trabajar y trabajar y más trabajo. No lo hacen por avaricia, no lo hacen tampoco por lujuria, sino que lo hacen por gula. Porque si te entretienes todo el tiempo con el trabajo, con los videojuegos, con el Facebook, con lo que sea, estás tan entretenido, entretenida, que no tienes tiempo, no tienes oportunidad ni momento para prestar atención a lo que hay en tu interior. Por tanto, lo que haces es constantemente negar tu sufrimiento y tu malestar. Entonces, la gula es cualquier comportamiento que utilices para no mirar tu vacío, para no mirar el dolor, el malestar que puedas estar sintiendo. Y como les digo, una de las maneras es a través del comer. A veces es a través del beber alcohol. A veces el beber alcohol puede ser una cuestión también de avaricia. En otras ocasiones puede ser lujuria. En otras puede ser gula. Refugiarse en el trabajo, en el ejercicio,
en los deportes, en la computadora, en las redes sociales. Una cosa es disfrutar de todas esas cosas. Disfrutar está bien, pero cuando se convierte en una necesidad o en una adicción, ahora es porque hay algo en tu interior que quieres callar, hay algo en ti que quieres negar. Espero que con esto les quede claro y se les amplíe el significado de lo que la gula quiere decir. ¿Por qué entonces la virtud que lo sana es la compasión? La compasión, lo primero que hace, y ya lo han estudiado todos en otras clases que he dado sobre la compasión, es eliminar el drama. La compasión lo primero que hace es calmarte para que no creas en el drama y entonces puedas ver el sufrimiento. Por tanto, es lo contrario a la gula, porque la compasión sí o sí te obliga a mirar ese dolor, a mirar esas cosas que tienes que trabajar y esos temas que tienes por resolver. Cuando meditas en la compasión, no te queda otra, es inevitable, te haces consciente de lo que hay en tu interior, bueno o malo, sufrimiento o alegría, te haces consciente de ello. Por eso la compasión sana la gula, meditas en la compasión y todas esas negaciones, todo lo que quieres ocultar, ahora simplemente es revelado. Si recuerdan, en algunas ocasiones les enseño algunos mantras o maneras para hacer tu integración más sencilla. Con frecuencia les digo, una de ellas es meditar en la compasión antes de hacer tu integración emocional, para que el drama se vaya, para que te abras como una flor de loto a la luz, a la conciencia y puedas ver mejor. Eso es Om Mani Padme Hum, por ejemplo. Esa es la relación entre la virtud y el vicio del arcángel Zadkiel. Por lo general, siempre les explico la compasión, haciéndoles entender que no es lo mismo la compasión que la pena. Y haciéndoles entender que la compasión es dejar de ver sufrimiento donde aparentemente lo hay. Entender que todo lo que vivimos son experiencias, tanto lo que tú vives como lo que los demás viven. Y por ello no debes tener lástima por nadie porque todos estamos aprendiendo y evolucionando. Así que compasión no es siempre dar un abrazo, dar un beso o sonreír a todo el mundo constantemente. Compasión es darle un abrazo a quien lo necesita, no dárselo a quien no lo necesita. O a quien lo que necesita es que se lo niegue, que se lo rechace. Es la virtud más elevada que hay. Si recuerdan, estamos estudiando las virtudes desde la Cábala y les dije que habían 7 virtudes a pesar de que tenemos 10 arcángeles, porque los 2 primeros arcángeles, Metatrón, Raziel y el último, Sandalfón, no tienen virtud ni vicio. La semana que viene veremos el porqué. Así que la primera virtud que aparece es la compasión con Zadkiel. El árbol de la vida que estamos viendo en cada clase. Este es el número 3. Y aquí es donde está Zadkiel. Les he explicado cómo la separación sucede a partir de aquí. Este es Metatrón y Raziel, los 2 primeros arcángeles que no tienen ni virtud ni vicio. Y es aquí, en Zadkiel, donde por primera vez aparece una virtud y un vicio. Y es esta compasión que está aquí. Y esta compasión es la que luego se transforma en la igualdad de Zadkiel, en la fuerza de Camael, en la fe de Micael, en la caridad o la simplicidad de Janiel, la prudencia de Rafael, la esperanza de Gabriel y simplemente Sandalfón. Por ello, decimos que la compasión es la más elevada de todas y la más difícil de lograr o de conseguir. Por esa misma razón, es
la más importante, o al menos desde mi punto de vista y el punto de vista de muchos otros maestros. Se cuenta la historia de Sakyamuni Buda, que iba caminando por la orilla del río Ganges, y un maestro espiritual cruzó el río caminando sobre las aguas, igual que Jesús. Jesús nunca fue el único, no ha sido el único. Y Sakyamuni Buda lo esperó al otro lado. Cuando este maestro llegó, le preguntó: oye, tienes que ser un buen maestro para poder cruzar el agua caminando por encima con ese grado de maestría y de control. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y esta persona le contestó: sí, tengo cierta maestría sobre esto. Me llevó 25 años, 10 para aprender y otros 15 para perfeccionarlo de esta manera. Y la contestación de Sakyamuni fue: cruzar el río con un barco cuesta 2 rupias. Y podías haber pasado 25 años desarrollando compasión para que cualquier persona a tu lado dejase de sufrir. Pero para cada quien sus habilidades sobrenaturales. Sakyamuni estaba mostrando su preferencia por la compasión por encima de cualquier otra habilidad sobrenatural, porque caminar sobre las aguas es tremendamente impresionante. Teletransportarse es tremendamente impresionante, pero ¿en qué ayuda a los demás? ¿En qué alivia el sufrimiento de la humanidad? La respuesta es: en nada. Sin embargo, la compasión no es nada espectacular. La compasión no es un show fantástico de ver y de contemplar, no tiene efectos especiales. Es una virtud totalmente que pasa desapercibida, una virtud y una habilidad sobrenatural que pasa totalmente desapercibida. Pero precisamente ahí radica su poder, en que la compasión es capaz de eliminar el sufrimiento de las personas, el tuyo propio primero, luego el de todas las personas de tu entorno. Cuando desarrollas esa compasión, es una virtud totalmente silenciosa, escondida. Pero luego, cuando ves cómo afecta a las personas de tu entorno, es el momento en el cual algo despierta en tu interior y descubre la gran belleza que hay ahí. El cómo, simplemente por estar con una persona cerca, sin necesidad de hablar, simplemente por el hecho de estar ahí, automáticamente esa persona empieza a encontrar un poco más de claridad, un poco más de luz en su oscuridad, en su dolor. Eso es más bello que cualquier otra habilidad con efectos especiales y luces y colores. Así que personalmente estoy de acuerdo con Sakyamuni, con Maha, cuando dicen que es la habilidad sobrenatural más potente, más poderosa y más útil que puede existir. Y hacemos referencia a una habilidad sobrenatural, queriendo decir que es más difícil todavía de lograr, porque es la más elevada de todas. Hoy quiero que la estudiemos desde otro punto de vista. Ese otro punto de vista es desde el punto de vista de tomar tu poder. Tu poder es algo misterioso, es algo místico. Y es ese toro, esa luz que está en tu interior, que está siempre ahí, pero que con frecuencia no te das cuenta, no lo recuerdas o no sientes que está ahí. Y cada vez que sientes que ese poder no lo tienes, cada vez que sientes que no tienes un lugar en la vida, que no está presente ese poder, lo que hacemos es buscarlo fuera. Y tratamos de obtener o de tomar ese poder del exterior, porque sentimos que no está en nosotros. Por tanto, hoy vamos a contemplar qué son esas cosas o por qué perdemos ese poder.
Una de ellas es la más obvia y sencilla. Le tienes miedo al poder. Vamos a hacer una contemplación para que veamos esta experiencia. Cierra los ojos, presta atención a tu abdomen e imagina delante tuya, a 1 metro, un toro negro, inmenso, mirándote directamente a los ojos. Está tan cerca que si levantas tu mano lo puedes tocar. Un toro negro, inmenso, con sus grandes cuernos, mirándote fijamente a los ojos. Siente esa presencia que está delante tuya. Respira, regresa aquí. Cuando hacen esta contemplación las primeras veces, por lo general lo primero que sientes es miedo. El miedo de tener a ese animal tan grande, con tanta presencia, y que podría lastimar tan cerca y delante tuyo, mirándote a los ojos. El toro no te está atacando, no te está embistiendo, simplemente está ahí quieto. Yo no te dije te va a atacar. Los toros, como cualquier otro animal, si no se sienten amenazados, no atacan, simplemente ahí están. Cuando haces esta contemplación, lo que descubres es cómo estás tú con esa experiencia de poder, porque eso es lo que es el toro, poder presente, que está ahí, un poder inmenso, que está simplemente ahí, sin hacer nada necesariamente. El miedo que experimentas a ese toro es un reflejo del miedo que tienes a el poder, el miedo que tienes a tomar tu lugar en tu vida, por los miedos a qué van a pensar de ti, a si van a estar de acuerdo o no, a si mamá o papá te tienen que dar permiso para que te emancipes y hagas tu vida como persona adulta que ya eres, a tu pareja porque te has hecho dependiente de él o de ella. Todas estas situaciones hacen que pierdas tu poder. Le vas dando un poquito a cada uno de ellos. Y por tanto, no puedes tener tu propia experiencia de poder y de presencia como debe de ser. Entonces, luego, no tienes la fuerza de Camael, no tienes la prudencia de Rafael, no tienes fe, caes en la lujuria, caes en la desesperanza y la flojera, porque sientes que te falta esa pasión, sientes que te falta esa presencia tremendamente intensa. Vamos a contemplarlo en términos de experiencia. Contempla algo que se te haga difícil de conseguir, algo que tú sientes que estás tratando de lograr, pero no puedes, que es demasiado para ti. Presta atención. Y siempre hay algo en la vida que tú crees que no puedes lograr, que tú crees que no puedes conseguir. Un mejor trabajo, una pareja sana, o sea, una relación sana, iluminarte, autorrealizarte, avanzar. Hay algo, siempre hay algo en la vida que pensamos que es demasiado para nosotros, que nosotros no lo podemos hacer. Y date cuenta cuál es tu sensación, qué se siente cuando afrontas una de esas tareas difíciles. Y lo que hay es decepción. Porque en ese momento, esa tarea o eso que quieres conseguir lo ves como demasiado grande y tú demasiado chico. Cuando ves algo demasiado grande para ti, es porque le estás dando el poder
a esa experiencia, a esa persona o a esa situación. Y al darle el poder, tú te haces chico o chica, te haces pequeño. Por tanto, estás faltando a la igualdad que nos enseñó el arcángel pasado de Zadkiel, de no poner a nadie por arriba ni poner a nadie por abajo. No poner una tarea como difícil o imposible de lograr y de conseguir. Respira y continúa prestando la atención, sintiendo cada vez que sientes que algo es demasiado grande para ti. Que sientes que tú no tienes la fuerza o el poder para conseguirlo. Y entonces ves a otros que sí lo consiguieron o que lo están consiguiendo y dices, ellos sí tienen el poder, ellos sí tienen la fuerza, ellos sí tienen los medios para conseguirlo, pero yo no. Y ahí caes en la autolástima, el victimismo. Respira, permanece consciente, sintiendo el miedo a no lograrlo. Ese miedo a no lograrlo es el miedo al rechazo. La vergüenza por no poder hacerlo. La vergüenza por la culpa. Y no trates de pedir ayuda a nadie, porque eso es lo primero que hacemos. Tratar de convencer a alguien para que nos eche una mano y así entre todos lo hacemos mejor. O lo hacemos ayudándonos. Ahora no pienses en eso. Estás solo, sola ante esa actividad. Esa responsabilidad del trabajo que te cuesta tanto hacer. Que la vas retrasando y retrasando y retrasando. Y cada vez se va haciendo más y más grande y complicando. Date cuenta cómo le has dado poder a esas personas, a esas actividades. Y la mente enseguida dice, entonces la solución es quitarles el poder. No, eso es saltarte la igualdad y la justicia de Zadkiel. No tienes derecho a quitarle el poder a nadie. Lo que tienes que hacer es recuperar tu propio poder. Así que continúa contemplando esa situación. Pero ahora ve a tu interior consciente de que estoy consciente. Por un momento deja ir ese tema, ese evento, ese problema. Y solo vas a tu interior. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy autocontenido. Estoy completo. Soy un ser completo, autocontenido. Y estoy consciente de ello. Puede ser que sientas cosquilleos, escalofríos en tu cuerpo. Es normal. Continúa. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy autocontenido. Soy completo. Nada me falta. Consciente de que estoy consciente.
Y desde ahí vuelve a imaginar a ese toro negro grande delante tuya, a la misma distancia, a 1 metro, mirándote a los ojos igual que antes. Y observa la diferencia. Ahora ya no hay miedo. Ahora ves a ese toro con otros ojos. Y hasta es posible que sientas las ganas de acercarte a acariciarlo. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy autocontenido. Estoy completo. Y te haces amigo o amiga de ese toro. Y esa presencia y poder de ese toro ya está en ti. Tú tienes ese poder en tu interior. Aleph. Y deja ir el toro. Tan solo contempla ese poder en tu interior. Aleph. Mi lugar está justo aquí, donde estoy. Y nadie me lo puede dar y nadie me lo puede quitar. Aleph. Y de nuevo, piensa ahora en esa situación problemática que estás viviendo o que has vivido recientemente. Lo que hayas estado integrando últimamente, una ruptura de corazón, una decepción. Y date cuenta que ahora ya no lo ves como algo difícil, imposible de resolver. Ahora no sientes que no puedas hacerlo. Ahora sabes que sí puedes hacerlo. Observa esa tarea, esa responsabilidad, ese problema o esas personas. Y siente el poder que hay en tu interior. Consciente de las dos cosas, el poder dentro, la situación fuera. Y te acercas a esos problemas, dificultades o personas con tu poder. Y no permitas que ese poder sea proyectado en la forma de agresividad, violencia, dominación o imposición, sino solamente como la fortaleza, la firmeza en tu propia confianza, en tu propio lugar. El poder para resolver todos y cada uno de tus problemas. Eres imparable, eres indestructible. Y cualquier tarea que sea muy larga, la divides en pequeñas tareas, cortas. Y cualquier tarea que parezca difícil, la divides en pequeñas tareas fáciles. Y te ocupas una cada vez, un paso cada vez. Con prudencia, con certeza y con poder. Resolviendo cada situación, integrando cada problema.
Respira consciente. Hay poder. Estoy autocontenido. Estoy completo. Cuando diriges ese poder hacia los eventos, hacia las situaciones, lo que estás haciendo es como lanzar una jabalina que va a afectar y a transmitir esa conciencia de Dios en ti o en ese entorno. Utilizar ese poder es lanzar la lanza, ¡sa! Y la lanza lo que hace es transmitir para causar la inteligencia de Dios y Él. Safkiel. Safkiel. Resolver los problemas, tomar tu lugar con poder, afectando, transmitiendo la inteligencia de Dios. Safkiel. 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 Respira profundo, regresan aquí. Como vieron en la meditación, cuando le tienes miedo a una situación, cuando crees que algo es muy complicado o muy difícil, es porque le has dado el poder a esas personas, a esas situaciones, incluso a veces a tu propia integración emocional. Quieres integrar algo, pero tu mente está diciendo, no, no puedo, esto es demasiado, lo voy a dejar para cuando vea Shivagan, o lo voy a hacer con ayuda, o es porque le estás dando el poder incluso a esa misma integración emocional, a ese mismo sufrimiento que estás sintiendo. Así que, ¿qué es lo que haces? Negarlo, tragártelo a través de esa gula que estamos estudiando en la clase de hoy. Compasión es dejar de dramatizar en primer lugar. En segundo lugar, prestar atención a tu interior y volver a un estado de verdad. Volver a un estado de estar autocontenido, de estar completo, recordar esa verdad existencial que ya hay en ti, pero que la tienes que volver a recordar, la tienes que volver a despertar. Es como si aprendiste a montar en bicicleta hace 10 años y llevas 7 sin montar en bicicleta. Y ahora quieres volver a montar en bicicleta, pero te lleva unos minutos ok, ¿cómo era esto? ¿Cómo funciona el cambio? Freno de atrás, de adelante, y te vuelves a hacer al hábito de la bicicleta. Y al cabo de un rato ya vas en tu bicicleta feliz. Así que para poder tener esa compasión y afrontar las situaciones que la vida nos trae, necesitas volver a tomar ese poder que dejaste a un lado, que le diste a otras personas o a otras situaciones, y recuperarlo tú. Porque detrás de cada integración emocional que haces, detrás de cada sufrimiento que tienes, lo que hay es poder. Así que cada integración te devuelve una parte de ese poder. Y la meditación lo aumenta más todavía. Por tanto, cuando te encuentres victimizando, dramatizando, con mucho dolor, que no saber cómo afrontar esa situación, haces eso, vas al interior, te autocontienes, reavivas ese toro que hay interno
Y entonces desde ahí observas lo que quiera que esté sucediendo. Eso te regresa primero a un estado de igualdad, Zadkiel, para que no veas el problema o esas personas más grandes que tú, pero tampoco te veas tú más grande que nadie, porque eso sería arrogancia. Y una vez que sientes ese poder, esa presencia, lo empiezas a resolver, lo empiezas a manejar, pero nunca de forma agresiva, dominante o tratando de imponerte, sino paso por paso, resolviendo cada una de las situaciones que estén apareciendo. La teseta de Zadkiel significa lo mismo que el Zadkiel, es la lanza, la jabalina que lanzamos. Pero ahora, en lugar de afectar la forma, lo que hace la lanza es transmitir la letra F o PH, en hebreo significa boca. Y es lo que transmitimos de dentro hacia afuera, lo que va de dentro hacia afuera. No es solamente hablar, por supuesto. La PH es la letra de la comunicación, del hablar. Pero no solo eso. Cuando hablas, lo que sucede es que el aire y el sonido está en tu interior y sale, es transmitido al exterior. Entonces, Zadkiel lo que hace es conectar con tu poder, con tu presencia, tomar tu lugar, tu confianza. Y ahora ese poder es el que transmite a través de la PH. Y ese poder, al ser transmitido, causa K. Y para asegurarnos que no sea agresivo, violento o que lastime a nadie, viene Yel. Lo que causa es inteligencia divina. Porque Dios nunca lastimaría a nadie. Entonces tu poder se convierte en un poder compasivo, en un poder que resuelve en lugar de complicar, que simplifica en lugar de lastimar. Y esa es tu compasión. Cuando en cada situación, en cada problema que ves o vives, lo afrontas de esa manera. Zadkiel está en el número 3. Está en lo alto del pilar de la severidad. Les recuerdo, pilar de la derecha es el pilar de la severidad. Pilar de la izquierda es el pilar de la misericordia, de la suavidad. Y a veces las personas no entienden por qué en lo alto del pilar de la severidad está la compasión. Y consideran que la compasión debería estar en el lado suave. Que piensan que la compasión no es algo activo, sino algo pasivo. Si tú has pensado eso, es porque en la compasión estás contemplando nada más el aspecto de dar abrazos gratis, de sonreírle a todo el mundo, de ser amable con todo el mundo, de dar besos. Entonces lo entiendes solamente como algo suave. Sin embargo, cuando entiendes la compasión como se los acabo de explicar, ese poder, esa presencia, ese tomar tu lugar, esa completa seguridad, esa confianza que ahora es transmitida al mundo, entonces la compasión ya no es algo pasivo, sino que se convierte en algo activo, en algo que va a afectar y causar algo en el mundo, en el entorno. Por tanto, la compasión verdadera no es pasiva, sino activa. Por eso está a la derecha. Esa es la relación y el motivo por el cual Zadkiel aquí da a luz o crea a Camael. Si lo recuerdan, Camael es la fuerza. ¿De dónde nace la fuerza? Del poder. No es lo mismo poder que fuerza. ¿Okay? Digamos, de alguna manera, que la fuerza es cuando ese poder es utilizado, mientras que el poder es el toro que está quieto. La fuerza es cuando el poder se mueve. Y si recuerdan, aquí está el karma, el movimiento de los eventos. Así que podríamos decir que esa es la diferencia entre fuerza y poder, cuando lo hablamos del estudio de los arcángeles. Entonces, el poder de la compasión es el que se pone en acción a moverse, y cuando es transmitido, Zadkiel, ahora que está en movimiento, se convierte en la fuerza de Camael.
Y esa fuerza de Camael ahora es la prudencia de Rafael. Y esa es la relación en el pilar de la derecha. Por eso es el pilar activo, es el pilar de la severidad, porque todo nace del poder de la compasión. Y esa compasión transmitida a través de la fuerza y de la prudencia. Mientras que aquí tenemos la igualdad de Zadkiel. La igualdad es una actividad, es una virtud pasiva. Porque si recuerdan, cuando algo no es igual, Zadkiel se da cuenta, pero el que restablece es Camael. Pero Zadkiel simplemente es, hey, aquí no hay equilibrio, aquí no está habiendo justicia. Y es el juez, emite la orden, es, por así decirlo, el jefe. Pero el ejecutor es Camael. Esa es la diferencia entre Gesed y Gebura, donde Gesed significa el rey que está sentado en su trono, mientras que Gebura, Gesed es esta, Gebura es el rey que ahora maneja los caballos. En el tarot es el emperador o el que lleva el carruaje. Por tanto, Zadkiel es una virtud pasiva, simplemente ahí. Igualmente, Haniel es la gracia de Dios, es el disfrutar de la vida. Pero no hay una actividad como tal, sino es simplemente el qué maravilloso es todo. Es la pura satisfacción y el querer compartir y disfrutar esta vida con todos los demás. Pero no hay una sensación de acción, sino que es la parte pasiva. Es, por así decirlo, comparándolo con el Tao, lo femenino. De nuevo, en Rafael tenemos la prudencia, todo aquello que tienes que hacer ahora para que todo salga bien, para que todo salga lo mejor posible. Y Rafael vuelve a ser activo. ¿Qué pasa con los arcángeles que están en el centro? Metatrón, Micael, Gabriel y Sandalfón. Son neutros. No están ni en la derecha ni en la izquierda. No son activos ni son pasivos, sino son cuando lo activo y lo pasivo se unen. Y por eso están en el centro. Y si se dan cuenta, el estudio de la esperanza y de la fe pueden ser activos y pasivos al mismo tiempo, o no serlo. Están al margen de ello. Por eso es el pilar central, el que lo sostiene todo. Vamos a estudiar cómo aplica esta compasión cuando nos relacionamos con los demás. Presta atención a tu abdomen y regresa a la contemplación de la clase pasada de Zadkiel, la igualdad. La igualdad entre todas las formas de vida, entre todos los seres humanos, donde nadie es mejor que nadie, nadie es peor que nadie. Solo hay igualdad. Todos son libres, caminando, cada uno por su camino, en ese campo ilimitado. Zadkiel, igualdad. Y en ese campo en el que estás caminando, te encuentras a personas que están sufriendo, discapacitados, enfermos, personas deprimidas, personas con problemas mentales, gente con todo tipo de sufrimiento. Y en lugar de sentir lástima por ellos, mírale a los ojos y en lugar de ver su dolor, ve el toro que hay en su interior. Mírale a los ojos, totalmente convencido, certero y seguro de que esa persona en su interior también tiene un toro. También tiene ese poder que tú descubriste en ti hace un momento. No importa cuál sea su situación.
no importa cuál sea su problema, ellos también tienen ese poder. Y en ese momento, toda lástima por ellos desaparece. Esa es la pura igualdad, donde no solo somos iguales en términos de que nadie es peor que nadie, sino que todos tenemos ese poder. Si miras a esa persona con poder y olvidas tu propio poder, ahora lo pones por encima de ti. Eso no es bueno. Permanece consciente de tu poder interno. Permanece consciente de su poder interno. Ambos al mismo tiempo. Y te das cuenta que todos tienen la capacidad, las herramientas y la habilidad para resolver cualquier problema que estén viviendo. Igual que tú lo hiciste antes, ellos también. Y tú vas caminando con ese poder interno, viendo el poder de todos y cada uno de esas personas, igualmente con ese poder en su interior. Unidad. Safkiel. Safkiel. Safkiel es el arcángel que te lleva a la unidad, a recordar un paso más allá de la igualdad, a recordar que todo es poder, que todos somos uno, que todos estamos interconectados, que formamos parte del todo. Safkiel. Safkiel. Así es como nunca sientes lástima por nadie. Cuando sientes lástima por alguien, les estás robando su poder. Si miras a alguien sintiendo lástima, lo que estás diciendo es, pobrecito de ti que no puedes con tu problema, por tanto le haces que empeore. Mientras que cuando miras a alguien sabiendo que lo pueden resolver, confiando en ellos, en su poder y que van a encontrar cómo hacerlo, ahora estás haciendo que su poder despierte por resonancia armónica. Entonces pueden encontrar soluciones. Y luego, si puedes ayudarles, les ayudas. No porque ellos no puedan, no porque ellos no tengan la capacidad y tú sí, no porque ellos no tengan poder y tú sí, sino porque entre dos es más sencillo. Y porque puedes hacerlo, ¿por qué no? Pero no para salvarlos. Cuando quieres salvar a alguien es porque no ves el poder que hay en ellos y no confías en ellos. Por tanto, pierdes la unidad. Safkiel. Safkiel. Safkiel, cuando mira hacia abajo, nos enseña la unidad entre todos nosotros y entre el poder. Pero ¿qué pasa cuando Safkiel mira hacia arriba? Cuando Safkiel mira hacia arriba, lo que ve es al Padre y al Hijo, Eheye, Ia. Y Safkiel se hace consciente de que está Eheye e Ia, o Metatron y Raziel.
Y Zadkiel los estudia, los contempla. Zadkiel estudia al Padre y al Hijo para entenderlo. Y a través de esa contemplación, Zadkiel despierta y lo entiende. Ah, el Padre y el Hijo son lo mismo. No hay distinción, no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Keter y Jokma son lo mismo. Y hay unidad entre ellos. Y Zadkiel se despierta a esa realidad. Eheye y Ia son lo mismo. El todo y la nada son lo mismo. Permítete sentir esa unidad entre el Padre y el Hijo, y el despertar y darte cuenta que nada y todo es lo mismo. Te pregunto, ¿crees acaso que eso es más bello que ver desde Zadkiel hacia abajo la unidad entre las personas y las almas? Porque ahí hay separación. Zadkiel no mira ni arriba ni abajo, solo existe. Y no es más bello lo que Zadkiel descubre al mirar hacia arriba que lo que Zadkiel descubre al mirar abajo. Esa es la igualdad suprema, la justicia suprema. Zadkiel. Todo está hecho de ese poder. Todo está, siempre ha estado y siempre estará en unidad. Por tanto, el sufrimiento no existe. El sufrimiento solamente es la negación del poder. Que se convierte en arrogancia. Zadkiel. Zadkiel. Zadkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Haniel, Rafael, Gabriel. Respira, regresan aquí.